con la temática correspondiente a la ley de Lenz. Iniciemos recordando el experimento que había propuesto Faraday acerca de la inducción eléctrica que aparece cuando una espira de corriente se ve expuesta a un campo magnético variable. Entonces consideremos que yo tengo esta espira de corriente, la cual voy a conectar a un amperímetro. Evidentemente, y como lo dijimos en clases anteriores, si no existe algún tipo de fuerza electromotriz, como una batería, que me genere o me induzca una corriente eléctrica a través del conductor, entonces el amperímetro no va a estar marcando nada, es decir, la aguja indicadora del amperímetro siempre estaría marcando aquí en 0 y no se vería deflectada hacia la izquierda o hacia la derecha porque no habría manifestación del flujo de corriente a través del mismo. Pero si ahora introducimos un campo magnético debido por ejemplo a un imán en su interior, van a aparecer unas líneas de flujo magnético que van a estar atravesando la sección transversal de área determinada por las espiras de la bobina que tenemos dibujada en la hoja. Recordemos que Faraday observó que cuando él introducía el imán dentro de la bobina, la aguja deflectora de la misma se movía ya sea a la derecha o a la izquierda, pero en tanto él dejaba el imán quieto, la aguja dejaba de moverse. Es decir, la conclusión primordial, como miramos en la clase pasada, radica en el hecho de que es la variación de la cantidad de líneas de flujo o la densidad de líneas de flujo que está entrando a través de la sección transversal de área de la bobina la que genera la fuerza electromotriz que genera la corriente eléctrica que aparece a través del conductor. Es decir, en tanto el imán permanezca quieto no vamos a tener nada porque pues las líneas de flujo permanecerían constantes, pero si nosotros hacemos que el imán esté entrando y saliendo de la sección transversal de área de las bobinas, entonces tenemos corriente que va a aparecer debido a ese movimiento. Recordemos que la idea de la ley de inducción de Faraday es que la fuerza electromotriz que aparece para generar la corriente eléctrica es tal que esa corriente va a tener una dirección y sentido que generará su propio campo, el cual se va a oponer al campo que está introduciéndose y en principio variando la línea de flujos que están entrando hacia el área transversal de la espira. En nuestro caso, por ejemplo, si yo asumo que el campo magnético debido al imán, el que está en verde, tiene la siguiente dirección, es decir, está dirigido hacia arriba, el campo magnético generado por la corriente, entonces debe ser tal que esté dirigido hacia abajo. Y usted puede probarlo usando la regla de la mano derecha. Recordemos que usted apunta su dedo pulgar en dirección de la corriente y hacia donde se cierre la mano en el lugar donde usted quiere calcular el campo, le estaría indicando la dirección del mismo. Entonces la ley de Lenz se basa en este hecho y esa ley dice lo siguiente: la fuerza electromotriz y la corriente inducidas poseen un sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce. Vamos a observar nuevamente esto desde una perspectiva matemática y nuevamente consideremos la configuración que teníamos anteriormente. Cuando tengo una placa conductora ubicada verticalmente en nuestro dibujo que se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v, sabemos que la fuerza magnética sobre los portadores de carga va a generar un movimiento hacia arriba de los mismos debido a la configuración en dirección que tenemos aquí, que en parte se debe a la fuerza de Lorentz. Ese movimiento va a generar una corriente eléctrica ahí que va a estar moviéndose a través de este circuito, tal como lo miramos cuando hicimos la deducción de la ley de Ampère
en la clase pasada. Tenga presente que esta corriente que se está induciendo, vamos a mirarla con esta corriente que se está induciendo en este pequeño circuito que se ha construido aquí, es una corriente que al mismo tiempo va a generar un campo magnético en esta región que tenemos aquí, y ese campo magnético va a estar regido por la ley de Lorentz aplicada a un segmento de corriente. Recordemos que esa ley me dice que esto debe ser igual a I por L cruz B, donde I por L pues es el segmento de corriente que está generando la fuerza magnética. Perdón, está sintiendo la fuerza magnética debido al campo magnético al cual se encuentra inmersa. Y que nuestro dibujo estaría dirigido hacia la derecha. Observe que el movimiento de la varilla, que es hacia la derecha, y perdón, me corrijo, la fuerza magnética estaría dirigida hacia la izquierda. Entonces observe que el movimiento de la varilla, el cual es hacia la derecha, va a aumentar la sección transversal del área por la cual está atravesando esas líneas de flujo de campo magnético. Entonces, la fuerza electromotriz y la corriente inducidas deben ser tal que deben poseer una dirección que genere un campo magnético que se oponga a la variación de flujo producida al expandir el área de sección transversal. Generando entonces esa corriente que produce un campo magnético en la región que nos está interesando, de forma que va a ser opuesto al campo magnético que teníamos inicialmente y en el cual se encuentra embebido el sistema que estamos estudiando, el cual en nuestro dibujo es el que estoy pintando en azul y estaría entonces saliendo desde el plano del papel hacia nosotros. Sabemos que la fuerza magnética debida a la corriente inducida es la expresión que tenemos en la parte superior de la hoja, la cual en magnitud nos va a dar resultado que simplemente es igual a I por L por B, dadas las orientaciones que hemos escogido para los vectores. Entonces, evidentemente esta corriente, cuando circule a través de el circuito descrito en nuestra figura, debe pasar por la resistencia. Queremos entonces calcular cuál es la potencia que introduce esa corriente, es decir, la potencia en la resistencia. Sabemos primero que todo, por efecto Joule, que el efecto va a ser calentar la resistencia. Y si recordamos la definición de potencia es igual a fuerza por velocidad, al mismo tiempo entonces debe ser igual a la corriente por la longitud, por el campo, multiplicado por la velocidad. Y al mismo tiempo sabemos que potencia debe ser igual a I cuadrado por R, la que viene de la ley de Ohm. Entonces mire que si yo comparo estas dos expresiones, las últimas dos que tengo a la derecha, y hago el álgebra correspondiente, cancelo esta corriente con una de las corrientes del lado derecho, entonces voy a tener como resultado que I por R, que es la fuerza electromotriz, debe ser igual a la magnitud del campo multiplicada por la longitud multiplicada, perdón, sigámosla como la tenemos, eso, multiplicada por la velocidad. Y este cálculo ya lo habíamos hecho, esa es la fuerza electromotriz que se genera por la variación de las líneas de flujo de campo magnético. Entonces, nuevamente volvemos a llegar a la misma expresión que básicamente viene a partir de la ley de Ampère. Perdón, de la ley de Faraday. Observe que el hecho de que al variar
las líneas de flujo magnético que están ingresando por unidad de área, podemos tener una fuerza electromotriz que nos genera una corriente eléctrica. Entonces esto nos va a permitir definir una nueva propiedad aprovechando todos estos conceptos que se están generando a partir de la ley de inducción de Faraday. Entonces esa nueva propiedad nosotros la vamos a llamar la inductancia. Y para poder analizarla y definirla vamos a considerar la siguiente situación. Tenemos un circuito que consta simplemente de una fuerza electromotriz y de una corriente eléctrica. Perdón, de una resistencia que van a generar una corriente eléctrica. A dicha corriente la voy a llamar A1, I1. Y a este circuito lo vamos a denotar como el circuito 1. Ahora suponga que junto a este circuito voy a colocar otro circuito al cual llamaré circuito 2. En ese circuito, así como lo tenemos descrito, se estaría generando entonces también una corriente la cual vamos a denotar como corriente 2. Imaginemos entonces que yo escojo un punto cualquiera en ese esquema. Por ejemplo, voy a escoger sobre el circuito 2 un punto que lo voy a denotar simplemente con la letra P. Observe que tenemos un campo magnético que se va a generar debido a la corriente I1, pero también en P va a generarse un campo magnético debido a la corriente I2, el cual, debido a nuestro dibujo, a la escogencia de las direcciones, sería, por ejemplo, para el caso de la corriente I1, en este punto, al ir hacia abajo la corriente, el campo estaría saliendo hacia nosotros y I2 también generaría un campo 2 saliendo hacia nosotros. Evidentemente, los campos B1 y B2, B1 evidentemente sería debido a la corriente I1 y B2 se daría debido a la corriente I2. Estos dos campos se podrían calcular perfectamente con la ley de Biot-Savart. Pero en esta ocasión no es el valor de los campos el que nos interesa calcular, porque al final de cuentas simplemente es aplicar la ley de Biot-Savart y conocer la distancia que habría entre este segmento de espira, por ejemplo, y el punto P, y entre este y el punto P. Lo que me interesa en este momento es determinar el flujo magnético que atraviesa la sección de área que está siendo determinada por la espira 2. Recordemos que cuando aplicamos la ley de Biot-Savart, obtenemos que la magnitud del campo magnético siempre es directamente proporcional a la corriente. Eso quiere decir que B1 será proporcional a I1 y que B2 será directamente proporcional a I2. Y entonces, como al mismo tiempo sabemos que la definición del flujo magnético es la integral sobre una superficie a través de la cual pasan esas líneas de campo de B punto ds, eso implica entonces que las líneas, el flujo magnético a través de la sección transversal también es proporcional a las corrientes que generan los campos. Entonces, a final de cuentas, yo podría proponer que el flujo de campo magnético sobre la espira de corriente que estoy denotando como 2, o el circuito, perdón, que estoy denotando como 2, viene siendo igual a la corriente que está circulando sobre ese circuito más la corriente que está circulando sobre el primer circuito, el circuito 1, pero recuerde que estoy diciendo que son directamente proporcionales, entonces debo definir una constante de proporcionalidad aquí y una constante de proporcionalidad acá. Esta sería pues la ecuación que nos va a permitir determinar el flujo magnético en el circuito 2
Y a estas dos cantidades, a L2 y M12, las llamamos autoinductancia del circuito 2 y inductancia mutua de los dos circuitos. Evidentemente es así porque si miramos nuevamente el diagrama circuital, como yo estoy pensando en el flujo que está atravesando el circuito 2, entonces hay un campo magnético sobre el circuito 2 que es debido a la corriente I1, pero también hay un campo magnético sobre sí mismo debido a la corriente que él mismo posee. Entonces, esa primera corriente es la que está afectando al circuito 2 por la corriente 1, mientras que el otro es la que afecta al circuito 2 por su propia corriente. Por eso la escogencia de los nombres para las inductancias. En ese orden de ideas, por ejemplo, si nosotros quisiéramos el flujo magnético que está atravesando el circuito 1, vamos a hacer el cálculo entonces. Tendríamos que el flujo sobre 1 sería igual a la autoinductancia del circuito 1 por la corriente que lo está atravesando más la inductancia mutua entre los dos circuitos por la corriente 2. En general, a partir de estos dos resultados, en general se obtiene que las medidas experimentales demuestran que las autoinductancias mutuas son las mismas y simplemente las vamos a denotar con la letra M. Bien, ahora vamos a apliquemos la ley de Faraday. Sabemos entonces, de acuerdo a esa ley, que la fuerza electromotriz que se generaría en el circuito 1 sería entonces a menos la variación del flujo magnético en ese circuito con respecto al tiempo, y análogamente para el circuito 2 la fuerza electromotriz que se estaría generando ahí sería igual a menos la variación del flujo magnético en ese circuito con respecto al tiempo. Eso sería entonces igual a L1. Las medidas experimentales demuestran que es una constante para los circuitos eléctricos, entonces teniendo presente este signo sería igual a menos L1, y entonces esta derivada temporal entraría a afectar solamente a la autoinductancia, teniendo entonces que esto es igual a la variación de la corriente 1 con respecto al tiempo, y análogamente M es una constante y entra a afectar a la autoinductancia del otro circuito. Entonces tendríamos a la corriente del otro circuito, perdón. Entonces seríamos derivada de I2 con respecto al tiempo. De manera análoga lo tendríamos para el otro circuito. Estas serían pues las ecuaciones que estarían rigiendo el sistema que estamos considerando y a partir del cual hemos definido el concepto de inductancia, el cual se divide en inductancia mutua y autoinductancia. Observe que las unidades de la inductancia las definimos como Henry o Henrios y las denotamos con la letra H, y le dejo a usted la tarea de probar que un Henry equivale ya sea a un Tesla por metro cuadrado sobre amperio o en su defecto a un voltio por segundo sobre amperio. Eso pues ya lo tiene que probar usted. A modo de ejemplo vamos a considerar lo siguiente. Calcúlese la autoinducción de una bobina. Cuando tenemos una bobina a través de la cual hacemos circular una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica genera entonces un campo magnético
el cual, de acuerdo al esquema que estamos tomando, pues estaría dirigido hacia abajo en el interior de la bobina. También habíamos calculado que para una espira lo suficientemente larga, la cual tiene una cantidad n de espiras, y al mismo tiempo define entonces, suponiendo que ella tenga una determinada longitud, define una densidad de espiras como n sobre L. Habíamos calculado que el campo magnético que se generaba en el centro de la espira, prácticamente teniendo presente que estamos considerando que esto es muy largo, por cuestión de dibujos pues lo he hecho de este tamaño, el campo magnético estaba dado por la siguiente relación: mi sub 0 por n por la corriente. Entonces, el flujo magnético que se está dando en el interior de la bobina, pues simplemente sería el campo multiplicado por la sección de área transversal que tendríamos en esta región aquí. Y esta área, bueno, realmente si a esto aquí lo llamamos A, que sería el área correspondiente a una espira, recuerden que el área total pues es el área debido a todas las espiras que se están atravesando, o más bien que están siendo atravesadas por las líneas de campo. Entonces realmente esto sería por B por N veces el área de una de esas espiras. Entonces tenemos que el flujo magnético viene siendo igual a B por N veces A. Vamos a jugar un poquito con esta expresión, vamos a hacer un poco de álgebra. Entonces tendríamos que el flujo magnético viene siendo igual a B, el cual es mi sub 0 por N veces I por N grande veces A. Entonces mire que esto viene siendo igual, si yo multiplico y divido por L, me quedaría así, ¿no? Mi sub 0 por N por I por N por L sobre L veces A, pero N sobre L es este N que tengo aquí. Entonces me quedaría mi sub 0 por N cuadrado por I por L por A. Lo voy a reescribir un poco de la siguiente manera. Phi sub m viene siendo igual entonces a mi sub 0 por N cuadrado por L por A veces la corriente. Y como sabemos que el flujo magnético debe ser proporcional, debe ser proporcional a la corriente, donde el factor de proporcionalidad es la autoinductancia, tenemos por comparación entonces, por lo tanto, que la autoinductancia del solenoide viene siendo igual a mi sub 0 por N cuadrado por L por A. Este sería entonces el resultado final para este ejemplo. Ahora consideremos otro ejemplo. Calcule la inducción mutua entre un conductor largo y una espira rectangular. Miremos la configuración del sistema que nos están proponiendo. Tenemos un conductor lo suficientemente largo por el cual está circulando una corriente eléctrica I, y a una cierta distancia tenemos otro conductor que es una espira rectangular por el cual no está circulando una corriente inicialmente. Vamos a darles parámetros geométricos a las dimensiones de la espira rectangular. A la longitud vertical la voy a llamar C, a la distancia entre el conductor largo y la parte izquierda de la espira rectangular la llamo A, y a la distancia entre el conductor largo y a la espira rectangular la voy a llamar B, a la distancia entre la espira larga y la parte derecha de la espira rectangular. Como a nosotros lo que nos interesa calcular es el flujo que está atravesando esa espira rectangular, ella está formando un área, la que tiene una base y una altura, entonces yo voy a coger
un elemento diferencial de área, que tendría evidentemente la misma altura que C en toda su sección. Veámoslo aquí, esta altura debe ser constante siempre, pero voy a coger un elemento diferencial de área de longitud de X. Entonces, asumamos que la distancia que hay entre la espiral, entre el conductor largo y el elemento de X que estoy escogiendo, simplemente yo lo voy a llamar a esta distancia X. Es evidente que el área, que es una diferencial en este caso, un diferencial de área para la pequeña tira que tenemos ahí, sería C por dx, y además recordemos que el campo magnético generado por un conductor muy largo ya lo teníamos calculado y estaba dado por la relación mi sub 0 por i sobre 2 por pi por la distancia entre el conductor y el lugar que nosotros queremos hacer el cálculo respectivo. Si este es el conductor y yo quiero el campo en este segmento de área diferencial, entonces esa distancia evidentemente viene siendo x. Por ende, aquí tendríamos por x. Si queremos entonces el flujo magnético, debería ser igual a la integral sobre una superficie S de b.ds, pero evidentemente el campo que está siendo generado por la corriente en el lugar donde estamos calculándolo siempre va a ser perpendicular a los vectores de área o al vector de área de dicha superficie. Por ende, esto simplemente viene siendo igual a la integral sobre la superficie S de b por ds. Me disculpo, no perpendicular sino paralelos, ¿no? El campo estaría en esta situación, vamos a verlo bien, el campo generado por esta corriente en este punto estaría entrando al plano de la hoja, y el vector de área pues también estaría en esa misma dirección. Por eso se da que este producto de punto, recuerden que es la magnitud de este por la magnitud de este por el coseno del ángulo que ambos forman, y ese ángulo es 0. Entonces coseno de 0 es 1, simplemente me queda b por ds. Sigamos con el cálculo. Por lo tanto, si queremos seguir calculando ese flujo, miremos que el campo tiene bastantes constantes que son mi sub 0, la corriente es constante, 2pi es constante. Me quedaría entonces una integral entre el inverso de x, que sería, dejémoslo así, 1 sobre x por ds, pero ds viene siendo el diferencial de área que lo tenemos acá arriba, que era c por dx, o sea que me queda por c por dx. Reacomodemos esto, me quedaría entonces mi sub 0 por i sobre 2 por pi por c, sale c como una constante, por la integral en dx de 1 sobre x. Y mire que esto estaría integrado, entonces el área que estamos considerando va desde a hasta b, o sea que sería integral desde a hasta b. Prosigamos. Esto me da por resultado, cuando hacemos la respectiva integral, igual mi sub 0 por i, perdón, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a dejar mi sub 0, tengo la constante c sobre 2pi. Esto me da un logaritmo natural que cuando es evaluado entre a y b me queda de b sobre a. Y todo esto es factor de i. Y como recordamos que la autoinductancia, si tenemos presente que phi sub m sería igual, recuerde que i en esta ocasión es la corriente que no está pasando sobre la espira rectangular, sino que está pasando sobre la espira larga. Entonces debe ser igual
a una constante que para este caso es la autoinductancia, porque no es una corriente propia sobre esa espira, y por comparación finalmente tenemos que la autoinductancia M viene siendo igual a mi sub 0 C sobre 2 pi logaritmo natural de B sobre A. Concluyendo entonces el ejercicio que habíamos planteado como ejemplo.